noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda José Carlos González Domínguez. Presidencia Municipal de Casas Grandes, a través de su Departamento de Difusión Cultural y Turismo, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Pasajero Pearson, este sábado 1 de febrero de 2014. Nos acompañan en la mesa el maestro en Administración, Humberto Bacatena, presidente municipal de Casas Grandes. Desde el Museo de la Revolución de la Frontera del Centro INA Chihuahua, nos acompaña el profesor e investigador Dr. Roy P. Brown, quien participará con la exposición La Máquina 701. El ingeniero y explorador Elías Ramos nos acompaña para proyectar simultáneamente una serie de fotografías relacionadas con los antiguos túneles del ferrocarril México Northwestern Railway Company. Será el presentador de esta novela el contador público y catedrático de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, el señor Jorge González Domínguez. Y desde luego nuestro invitado especial, el escritor e ingeniero industrial del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Raúl Loya Martínez. Señores, les estamos agradecidos por este esfuerzo y visión común de rescatar y difundir todo aquello que nos da identidad. Todo este conjunto de rasgos que nos caracteriza como habitantes del auténtico noroeste mexicano. A continuación, cedo la palabra al ciudadano presidente municipal, Humberto Bacatena, para que nos pueda dirigir unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casas Grandes. Es motivo de satisfacción momentos como el de hoy, como el de en este momento en el que al amigo, el ingeniero Loya, nos comparte una parte de su inspiración, y que precisamente en Casas Grandes podamos compartir con ustedes y con la sociedad en general un esfuerzo o algo de lo que tú estás aportando, ingeniero, reconociendo ese quehacer tuyo, agradeciendo a todos ustedes la distinción de acercarse a Casas Grandes, de respaldar los esfuerzos del ayuntamiento, los trabajos que nuestro director José Carlos González encabeza, y que al final de cuentas nos queda claro que en Casas Grandes podemos hacer muchas cosas, que en Casas Grandes podemos ofertar al mundo lo que se tiene, y que desde el Plan de Desarrollo Municipal para este trienio, que obviamente es un plan ambicioso porque estamos rompiendo algunos paradigmas y estamos tratando de hacer plan a largo plazo, y plan que tampoco que no sea acotado ni por los presupuestos, cuestiones financieras, ni tampoco en cuanto a las fronteras del municipio. Y obviamente el tema de la cultura es un tema que le tendremos índices de medición, aparte para darle atención a algunas instrucciones o asuntos que ya vienen en la formalidad. Pues aparte de ello, el que realmente podamos ir midiendo, y que después del esfuerzo que haremos
en el tiempo que nos toca dirigir esta administración, podamos encontrar el ánimo de la ciudadanía, el interés, y que ese interés sea percibido y que más gentes puedan estar el día de mañana o en el transcurso o al final de esta administración, o bien si logramos solamente sentar, afinar los cimientos y que después lo podamos ver. Esa es una visión de su servidor. Me queda claro también que quienes están en este momento pues son la gente que tiene la intención, tiene el ánimo, tiene el gusto, y son asuntos a los que yo los invito a que sigamos en ese nivel. Les pido respaldo para los asuntos que ustedes conocen, que ustedes saben hacer, y que en un momento dado como ciudadanos nos pueden dar la posibilidad de ejercer su quehacer como atención ciudadana, o exigiendo pues esa atención ciudadana, y que no nos podamos responder a ello. Creo que los tiempos son mejores, el futuro se ve claro, independientemente de detalles, de asuntos que puedan estar enturbiando lo que estamos viviendo y lo que queremos hacer. Sin embargo, creo que lo que se vivía de manera muy grosera de hace 5 años atrás, ya no lo vemos. La posibilidad de reunirnos, la posibilidad de convivir, incluso en las mismas familias se nos había truncado esto. Yo creo que el despacho del gobernador César Duarte, independientemente de muchas otras cosas, podemos decir que se ha avanzado en la cuestión de la seguridad, pero también queremos avanzar en las cuestiones culturales. Queremos aprovechar el entorno de la oportunidad que nos generó César Duarte a esta administración, desde el ir fortaleciendo los cimientos en materia educativa, por ejemplo, en donde ya Casas Grandes cuenta con 2 espacios más a nivel de preparatoria, uno en la Sierra de Casas Grandes, que lo veíamos como un sueño, pero Ignacio Zaragoza Willy ya tiene un espacio a nivel preparatoria. Se recupera o se le da atención con otro espacio más de ese nivel a la Colonia Juárez. Y bueno, lo que es el tener ya y poder ir a visualizar un inmueble en el que se albergará la Universidad Tecnológica, pues esto nos dice que vamos avanzando y que Casas Grandes se ve ese futuro al que yo los invito para que juntos, ustedes con ese ánimo y con ese interés en estos temas, puedan estar exigiendo la atención ciudadana, que es algo que Humberto Vaca ofertó. Bienvenidos todos, agradecidos de que estén acá, y vamos a darle espacio a quien continúa en este programa. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, señor presidente. A continuación cedemos el micrófono al contador público Jorge González Domínguez para la presentación del libro. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, pues es un placer para mí estar aquí en la presentación del libro El pasajero Pearson, del ingeniero Raúl Alonso Loya Martínez. Es para mí un privilegio. Pues primero que nada, dirán que era un contador aquí en estos términos, ¿verdad? Pero déjenme comentarles que me ha tocado ver la pasión que tiene el ingeniero Loya por lo que hace y lo que escribe. En muchas charlas de café he aprendido yo mucho de él sobre las cuestiones del ferrocarril. Es su segundo libro, hay que aclararlo. Sería muy deshonesto de mi parte decirles que no lo leí, porque ya lo leí, y quiero decirles que es una lectura muy amena. No quiero comentarles mucho sobre el libro porque espero que lo lean y lo disfruten como lo disfruté yo en mi lectura. Si son apasionados de la lectura, les aseguro que en 2 días habrán leído el libro. Es una lectura muy amena, muy entretenida. Es una historia que gira en torno a un hecho histórico. Es una realidad que el señor Pearson estuvo aquí verificando su ferrocarril.
Me consta porque lo he acompañado en algunas investigaciones que ha hecho el ingeniero, sus investigaciones de campo, sus investigaciones documentales, y en este libro él refleja la pasión que tiene por el ferrocarril, su familia originaria del ferrocarril. Se apoya, como les decía, en la investigación, algunas de sus ilustraciones que vienen aquí son hechas por él mismo, cosa que a veces no lo comenta, pero yo se los comento porque me consta y lo sé. Entonces vienen algunas ilustraciones que él ha hecho de su puño y letra, otras como la fotografía del frente, pues también ahí viene, me tocó andar con él allá haciendo investigación de campo y acompañándolo, vean las tomas de fotografías de su propia autoría. Les decía, es una obra que gira en torno a un evento histórico, la Avenida del Señor Pearson. Se desarrolla dentro de un viaje que él hace considerando un poco no darse a conocer para ver el resultado de cómo funciona el ferrocarril en esos entonces. Para algunos de los que nos tocó viajar en tren, pues nos lleva un poquito a la nostalgia, ¿verdad? Lo que narra aquí el ingeniero Loya de cómo era el ferrocarril, lo que era la primera clase, la segunda clase, cómo va acomodado. Claro, aquí se desarrolla en 1914, a principios del siglo pasado, siendo un ferrocarril histórico que viene desde el siglo antepasado, finales, ¿verdad? Si mal no, ya me corregirán aquí, pero bueno, yo no soy el historiador, ¿verdad? Lo que quiero es nada más introducirlos en esta historia que plantea el ingeniero Loya, que está desarrollada en un evento histórico, y hay un poquito ahí de trama que él pone de cuestión de cómo se desarrolla la afectación de este viaje de varias personas, y pues ojalá les llame tanto la atención como a mí. Yo no quiero, insisto, quitarle mucho más tiempo al ingeniero Loya, porque insisto, él es una persona que los va a apasionar en el tema, y creo que es con el que realmente van a aprender. Así es de que les digo, a título personal, como compañero de trabajo en la escuela, como amigo personal, y como yo a veces lo acompaño a sus investigaciones, pues es un privilegio para mí estar aquí compartiendo esto. Ojalá y sea del agrado tanto de ustedes como lo fue para mí la lectura del libro. También decirles que esto es una pasión personal del ingeniero Loya, y que todo lo que él hace es inversión propia de él, ¿verdad? Entonces, un motivo más para felicitarlo, ¿verdad? Y pues enhorabuena, y ojalá y les encante tanto la novela como me gustó a mí, ¿verdad? Insisto, no les voy a hablar mucho de ella, espero que lo descubran y se apasionen en el tema, y en 4 días a lo mucho, créanme que yo lo leí en 2 días, así de que se lo recomiendo. Entonces, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, licenciado. Le pedimos al escritor que nos comparta acerca de su experiencia de desarrollar esta historia novelada con la temática del último viaje del ingeniero Frederick Stark por las vías del noroeste chihuahuense. Adelante, ingeniero. Bueno. Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas. Un gusto que estén aquí. Un gusto porque normalmente la historia que cuento en este libro, El pasajero Pearson, es una historia que tiene que ver con identidad. Esa situación que está tan perdida, pero descubrámoslo. Quiero hacer un comentario breve también, pero conciso, de la importancia que tiene que preservemos cómo se fundaron nuestras poblaciones, dónde trabajaban nuestros abuelos, dónde trabajaban nuestros padres, pero sobre todo cómo se desarrolló nuestra zona. Todo empieza en 1896. Muchas de las poblaciones que hoy conocemos en toda la zona, desde Ciudad Juárez hasta Madera, inclusive hasta Temozachi, ya existían, pero eran poblaciones pequeñas que todavía no se abrían económicamente, y eran poblaciones que no rebasaban la mayoría de ellas 500 habitantes. Pero en 1896 sucedió algo de mucha importancia. Se forma un nuevo ferrocarril,
que se llamaba Río Grande, Sierra Madre y Pacífico, y en 14 de enero de 1896 se da la orden de que se inicie una vía de Ciudad Juárez, en aquellos entonces Paso del Norte, hacia Corralitos, San Pedro Corralitos. Una situación que dura aproximadamente 1 año 4 meses. Así que la primera locomotora llegó en 1897, un marzo de 1897, llega la primera locomotora de aquel incipiente ferrocarril a Corralitos, San Pedro Corralitos, que había una mina. La importancia de llegar ahí era llegar a la mina. 2 minas, una de ellas muy importante. Pero luego después, 9 meses después, sucede algo también, desde mi punto de vista, de la mayor importancia. En 1897, un julio de 1897, llega la primera locomotora, primeramente a lo que es hoy Dublán. 14 días después, esa misma locomotora, con 4 carros y solamente un coche, estaba parada ya en lo que viene siendo la hermosa estación de Nuevo Casagrande, Chihuahua. Y de ahí en adelante las cosas empiezan a cambiar. Llega el ferrocarril a la zona noroeste de México y empieza a abrir camino. Empiezan a multiplicarse las familias, empiezan a multiplicarse las poblaciones, sí, pero sobre todo el ferrocarril trae prosperidad, trae tecnología y sobre todo trae una especie de visión hacia todos los habitantes de aquella zona. Eso fue en 1897. Sigue creciendo el ferrocarril, y cuando sigue creciendo el ferrocarril, automáticamente, de una manera muy rápida, hay problemas. El país empezaba con algunos problemas de tipo revolucionario. En 1907, 1908, y el incipiente ferrocarril Río Grande, Sierra Madre y Pacífico se mete en problemas graves, problemas de bancarrota. Y surge un personaje con 14 socios. Este personaje no es nadie más que el personaje central de la novela que yo narro, porque no soy escritor, al final de cuentas soy narrador. Este personaje y 14 socios más compran el ferrocarril Río Grande, Sierra Madre y Pacífico, y la nueva empresa se llama Ferrocarril Noroeste de México. Un ferrocarril que duraría 42 años, tendría 42 años de vida. Pero bueno, rebobinando lo que estoy diciendo, el señor Pearson inmediatamente era una persona visionaria, era un visionario completo, era un ingeniero eléctrico, ¿sí?, que tenía ya mucha experiencia. Ya había estado en Brasil, había estado en Barcelona, había creado ya la primera zona de generación de energía eléctrica en México, lo que es Necaxa. Había diseñado los primeros tranvías en la Ciudad de México. Había aprendido un español que hasta parecía que era un español de un latinoamericano, y él se empezó a inmiscuir en sus negocios, y su negocio incipiente en la zona norte del país fue el ferrocarril Noroeste de México, y decidió llevar las vías de Nuevo Casadrandes a lo que es hoy Juan Mata Ortiz, estación Pearson. Llevó las vías hasta ahí, pero la visión de él era una visión muy grande. Él, se comentaba en aquellos entonces por sus socios, tenía una visión de 50 años. Y en aquellos entonces, tan incipiente que era la tecnología, pues eso era una visión muy grande, como si ahorita habláramos de una visión a 200 años. Él estaba viendo que la zona boscosa del estado de Chihuahua, todo Chihuahua es grande y bonito y bello. La zona boscosa del estado de Chihuahua tenía 2 tipos de madera de la mejor calidad, 3 puntos porcentuales mejor la calidad hasta la actualidad que muchas de las maderas que existían en Estados Unidos y Canadá. Eso abrió aún más el panorama. El señor Pearson decide que su ferrocarril no nomás llegue hasta Mata Ortiz, que vaya abriendo camino, y al ir abriendo camino va abriendo poblaciones, incipientes poblaciones también, pero importantes y poderosas todas ellas. Tenían que darle vida al ferrocarril, y el mismo ferrocarril daba vida a las nuevas poblaciones que aún existen, todas ellas, o la gran mayoría de ellas. Llevan este tren hasta Ciudad Madera,
Cuando llegan a Ciudad Madera, ya de Temosa, Chicamadera, 6 meses antes de 1909, ya estaba también el ramal conectado hasta Madera. Así que ya teníamos ferrocarril para 1910, desde Ciudad Juárez hasta Madera y de Madera hasta Estación Carpio, que es la Junta Chihuahua o Adolfo López Mateos. Esto automáticamente dio a conocer nada más la incipiente economía del estado de Chihuahua. También todas sus poblaciones empezaron a crecer y empezaron a diversificarse. Pero pasó algo nuevamente en 1910, estalla la Revolución Mexicana. Y al estallar la Revolución Mexicana, la empresa del señor Frederick Starr Pearson se mete en problemas serios, problemas probablemente de una próxima bancarrota, como había sucedido con el primer ferrocarril. Avisan al señor Pearson en Nueva York que acaban de dinamitar en 2 últimos meses 2 de sus 6 locomotoras, nada más 6 locomotoras había, inservibles. Acaban de dinamitar 2 puentes, hubo una balacera muy cerquita de Estación Chico, cosas así. Y él, obviamente, la vez anterior que estuvo aquí, 2 años anteriores, a 1914, su ferrocarril funcionaba muy bien, él se había percatado de que funcionaba bien. No creyó del todo lo que le decía su secretario, y el secretario le insistió: es importante, señor Pearson, que vaya porque su empresa está en una condición verdaderamente catastrófica. Se dan cuenta los socios del señor Pearson y le exigen, como presidente del consorcio de empresas Pearson Company, que dé una vuelta y que se cerciore, porque no quieren seguir invirtiendo en algo que está haciéndolos perder capital, dinero. Decide venir el señor Pearson, llega 4 días con anticipación al Paso, Texas, y hace una referencia única nada más a 2 personajes: al superintendente de Estación Juárez, en Ciudad Juárez, ya no se llamaba Paso del Norte, ya era Ciudad Juárez. Le hace una recomendación: que va a viajar de incógnito y que le busque la mejor manera posible de que él pueda viajar de incógnito en su propio ferrocarril, 18 horas hasta Ciudad Madera. También lo acompaña el señor Walker, que era su secretario, y en esa ocasión le da una instrucción misteriosa a su secretario a las 7:30 de la mañana en Ciudad Juárez. Le dice: tú te vas en la punta del tren y yo me voy en la parte de atrás del tren. Y el señor Walker no se le podía despegar, eran órdenes. En esta ocasión va a ser así: dice, no me conoces. Sube el señor Pearson en estación Ciudad Juárez con un frío tremendo de 4 o 6 grados bajo cero, como se estila en esta parte de México, y empieza su viaje. Ese viaje lo hace él no nada más conocer la condición tan crítica que tenía su ferrocarril, lo hace conocer a las personas. Él nunca había estado como pasajero, ni menos como pasajero común en uno de sus ferrocarriles. Y eso le abre también a él un panorama bien diferente de por qué había tantos problemas y por qué precisamente era importante que él se inmiscuyera en el ferrocarril. Ya sabrán ustedes todo lo que le pasa al señor Pearson viajando como un pasajero común, siendo que era el dueño y el presidente de empresas Pearson Company. Lo que se descubre él, precisamente descubre cómo éramos los mexicanos. Cómo era el ambiente en un ferrocarril, en un coche de primera clase, en un coche de segunda clase, cómo eran los problemas, cómo la gente, al saber que él no sabía que era el señor Pearson, a veces lo trataban no de primera ni de segunda, lo trataban ciudadano de tercera, no lo bajaban de guapito, no lo bajaban. Y él era una persona muy inteligente, hablaba muy bien el español, aguantó eso y más. Llega a Estación Pearson después de una serie de contrariedades en todo su recorrido, que les va a gustar todo lo que le pasó al señor Pearson. Conoce una dama también muy bella, cosa que no le va a gustar a sus parientes, probablemente, lo que escribí en el libro. Y cuando llega él a Estación Pearson, precisamente la gente de Estación Pearson, que había muchos personajes y mucha gente norteamericana, inmediatamente lo reconocen. Es uno de los lugares donde lo reconocen, y él se mete en problemas porque él debía seguir su viaje hasta Ciudad Madera. Hace lo necesario nuevamente, regaña a 2 o 3 personas, se esconde nuevamente y, como si fuera un fugitivo, vuelve a agarrar su propio tren con otra tripulación y empieza nuevamente su viaje desde Matortiz, pasando
por Cumbre, por Estación Chico, por Rivas y otras muchas poblaciones, y se da cuenta realmente por qué su ferrocarril está como está, hasta que llega a Madera. Cuando va pasando por todo este recorrido, él se va dando cuenta todo lo que él ha fundado. Quiero decirles algo, en Barcelona existe un teatro, existe una plaza y existe una avenida de la mayor importancia con el nombre de Frederick Starr Pearson. También les construyó a ellos una central eléctrica y el sistema de autovías, de tranvías dentro de la ciudad. En Necaxa es suficientemente reconocido el señor Pearson también por haber abierto el panorama de la nueva tecnología. En Brasil hay 2 universidades con el nombre del señor Pearson, y en México todavía no hemos hecho nada, siendo que la empresa del señor Pearson, con aproximadamente un valor de $14 millones en aquel entonces, con 1 millón de hectáreas que tenía repartidas nada más en el estado de Chihuahua, con 14 locomotoras y aproximadamente 25 carros de coche de ferrocarril y 3 salidas a la semana de Ciudad Madera hasta Juárez. Todo eso lo que tenía él lo convertía en la empresa más rentable que él hubiese fundado. Ferrocarril Noroeste de México, una empresa que obviamente había muchas personas extranjeras administrándolo, pero había algo más. Ahí aprendimos los mexicanos del norte de México a trabajar en un ferrocarril. Ahí muchos de los mexicanos y muchas de nuestras familias nos convertimos en ferrocarrileros hasta la fecha. Se cuenta que en 1914 aproximadamente tenía 260 empleados el Ferrocarril Noroeste de México, mexicanos, y tenía aproximadamente 60 empleados norteamericanos. Empezamos a aprender de tal manera que cuando terminó el Ferrocarril Noroeste de México únicamente quedaban 2 norteamericanos en 1942. Todo esto de lo que estoy hablando es de lo que trajo un hombre emprendedor, un hombre visionario, un hombre que aprendió a querer lo que es el norte de México, que aprendió también a hacer uso de los recursos, de los vastos recursos naturales que tenía y que actualmente tiene nuestro estado, pero sobre todo que se fundió con nosotros, que fue parte de nosotros y que confió en nosotros. Para hacer una referencia de la mayor importancia, en 1971, en la revista más famosa y más editada del mundo, que era la revista Times, en la revista número 93 de los Estados Unidos en 1971, se condecora al ferrocarril Chihuahua al Pacífico como el ferrocarril más productivo de América Latina. Fue el único ferrocarril latinoamericano que salió en la revista en 40 años de edición. Y se preguntaban, ¿por qué únicamente el Chihuahua al Pacífico? Porque aprendimos las técnicas de la gente del noroeste de México. Aprendimos la técnica del señor Pearson, que era hijo de un jefe de estación y de un ingeniero mecánico, ¿sí? Él mismo trabajó en una estación de ferrocarril en Massachusetts. Todo eso lo aprendimos de ellos y nunca se nos olvidó. Por eso el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, después del noroeste de México, era uno de los ferrocarriles más productivos, lo fue, no nomás de México, de toda América Latina, muy parecido a la productividad que pudiera tener un ferrocarril norteamericano y canadiense. ¿Y eso qué fue? Disciplina, constancia, enseñanzas de un hombre emprendedor, enseñanzas de alguien que confió en nosotros, pero sobre todo lo más importante, el legado que nos dejó. El legado que nos dejó es la parte central de mi libro. Yo quiero con mi libro y con mi anterior libro también que sintamos pertenencia, ¿sí? Que sintamos identidad, de dónde estamos parados, de quiénes somos y la importancia que tiene que la tecnología de punta era más importante, inclusive más vasta en el norte de México y específicamente donde vivimos nosotros. Ferrocarril Río Grande, Sierra Madre y Pacífico, Ferrocarril Noroeste de México, y Ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Los 3 ferrocarriles que hemos tenido en nuestra zona. Para mí es de la mayor importancia que mi amigo Humberto, mi amigo José Carlos, me hayan invitado a esta plática.
porque esta población aquí en Nuevo Casagrandes, este municipio que tiene un arraigo tan importante con lo que fue y lo que es Mata Ortiz, Juan Mata Ortiz, anteriormente Estación Pearson, es un nombre, Estación Pearson, que ha dado la vuelta al mundo, que la dio la vuelta al mundo, mucho primero que muchas de las poblaciones de nuestro estado. Precisamente por eso, por albergar uno de los mejores ferrocarriles de un hombre visionario, un aserradero probablemente uno de los más grandes y más productivos del mundo, pero sobre todo por haber preservado por tanto tiempo ese legado. Es importante para mí esta invitación y sobre todo para que los niños, los jóvenes, nosotros mismos sepamos la importancia que tienen esos conocimientos y vuelvo a insistir nuevamente, ese legado del señor Frederick Starr Pearson. Muchas gracias.